Bueno, hermanos, pues continuamos con el estudio de los nombres de Dios. Y nos quedamos en Jehová Osenu, que es Jehová nuestro hacedor, o Jehová hacedor nuestro, ¿verdad? Vamos a terminar este tema de los nombres de Dios hoy en el nombre de Jesús. Que la verdad lo hemos visto muy detallado, ¿no? Generalmente en un instituto bíblico esta clase se da en 1 hora, porque nada más nos dicen, pues estos son los nombres y esto significa, ¿no? Pero realmente quería yo enseñarles el contexto en el cual el Señor reveló cada nombre, porque pienso que es más edificante para nuestros corazones el poder entender por qué el Señor se reveló en ese momento con ese nombre bajo esas circunstancias. Amén. Entonces por eso es que nos hemos detenido un poquito en este tema, pero pues yo creo que ya hoy lo acabamos. Y pues el siguiente nombre de Dios es Él. Siempre que nosotros encontramos en la palabra Él con mayúscula, o más bien el pronombre, porque es un pronombre, ¿no? Que nosotros utilizamos. Él en mayúscula se está refiriendo al nombre de Dios. Vamos a buscar los ejemplos que tenemos aquí. A ver, Jessy, Salmo 29:3. Hermana Patti, Isaías 12:2. Y hermana Chío, Salmos 94:1. ¿Ya? ¿Sí? Amén. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Amén. Ahora Isaías 12:2. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Amén. Entonces vemos en el Salmo 29:3 que hace referencia a Dios como el Dios de la gloria. En Isaías 12:2 hace referencia a Dios como el Dios de la salvación. Y Salmo 94:1, hermana Chío. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, al Señor como el Dios de las venganzas. Hemos visto en las clases anteriores que cada nombre de Dios, ¿verdad?, puede ser un nombre compuesto, ¿sí? Como por ejemplo, o puede ser un nombre simple. ¿Cómo así? Vimos, por ejemplo, Elohim. Ajá. Y si nosotros observamos la palabra, empieza ¿por qué? Por Él. Ajá. Elión hace referencia a Dios y empieza ¿por qué? Por Él, ¿verdad? Y ahora viene un ejemplo, este es nombre compuesto. El Roí, que es el Dios que me ve, ¿sí? Empieza ¿por qué? Por Él. El Shaddai, empieza ¿por qué? Por Él. Ajá. El Oaf o el Olam, Dios eterno, empieza ¿por qué? Por Él. ¿Sí? Y hay otros nombres, ¿sí?, que son nombres compuestos que empiezan por Jehová. ¿Y Jehová significa? ¿Qué significa Jehová? Yo soy el que soy, ¿cierto? Eso significa Jehová. Entonces vemos cuáles son los ejemplos de los nombres compuestos de Dios que hemos visto. Jehová Jireh, ¿verdad? Luego vimos Jehová Nisi. Luego vimos Jehová Rafa. Luego vimos Jehová Mekadechen.
que es el Señor es tu santificador, ¿sí? Luego vimos otros nombres, que es Hachem. Hachem significa el nombre, ¿sí? Luego vimos Adonai, que significa Señor. Luego vimos Jehová Shalom, que significa el Señor es mi paz, ¿cierto? Jehová Roí, Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, ¿cierto? Jehová Sebaot, que significa el Señor de los ejércitos, ¿sí? Jehová Osenu, que es Jehová nuestro hacedor, o el Señor es nuestro hacedor. Entonces siempre vamos a ver, ¿verdad?, que este prefijo él hace parte del nombre de Dios. Ajá. Vamos a continuar con el siguiente. Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu, la siguiente, significa Jehová justicia nuestra. Y vámonos al libro de Jeremías, al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23. Y vamos a leer a partir del versículo 6. Bueno, vamos a leerlo a partir del 1 al 8, para que entiendan el contexto. Dice, de hecho dice el título, ¿verdad? Ahí en la Reina Valera, regreso del remanente. ¿Qué es un remanente? Eso lo predicó mi esposo el domingo pasado. Vamos a ver si estaban prestando atención. Un grupo de personas que siguen fielmente a Cristo. ¿Qué es un remanente? Es la diferencia de una, o sea, si un grupo de personas no quieren seguir a Cristo y una persona sí, ese es el remanente. ¿Qué es el remanente, Nancy? Un pequeño grupo de Personas que permanecen a pesar de las dificultades, los que se mantienen fieles. Los que se mantienen fieles, ¿verdad? Hasta el final. Ese es el remanente. Y fíjense, aquí cuando en Jeremías 23 dice regreso del remanente. Y dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra, Jehová Sidkenu. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Ese es el contexto en el cual el Señor dice Jehová justicia nuestra. ¿Qué sucedía? Lo hemos venido explicando los miércoles en las clases de los profetas, ¿verdad?
¿Por qué este reclamo tan fuerte de Dios hacia los pastores? Yo les pregunto, presten atención a lo que les voy a preguntar, hermanos. En el Antiguo Testamento, ¿había pastores que pastoreaban al pueblo? En el Antiguo Testamento, porque esto es en el Antiguo Testamento, ¿había pastores que pastoreaban al pueblo de Dios? ¿Qué había? Sacerdotes, ¿verdad? Había sacerdotes. Los sacerdotes, ¿verdad? Eran los que guiaban al pueblo. Entonces, cuando el Señor está diciendo pastores, ¿sí? Se está refiriendo a esos sacerdotes. Ahora, la segunda pregunta. ¿Pecaron los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Se alejaron de Dios? Sí. ¿Cayeron en idolatría? Sí. Sí. De hecho, vemos a varios de los profetas, ¿verdad? Hablando fuertemente en contra de los pecados, tanto de los sacerdotes como de los levitas, porque había pecado en el templo, había pecado en el altar. Y entonces imagínense si el sacerdote guiaba al pueblo, y si el sacerdote está mal, ¿qué pasa con el pueblo? También van a estar mal. Va a estar peor, ¿verdad? Entonces, el Señor le reclama, ¿sí? Cuando el Señor dice, es que ustedes, pastores, no pastorearon a mi pueblo, no cuidaron a mi pueblo, hicieron que se dispersaran mis ovejas, les está reclamando, o sea, ustedes cayeron en pecado y arrastraron al pueblo a ese mismo pecado, ¿sí? Dice, pero bueno, de todo ese pueblo que arrastraron en el pecado, hay un remanente. Y ese remanente es el que permaneció fiel, ¿verdad? Y a ese remanente entonces yo lo haré volver, porque ¿cuál fue el castigo de Israel por haberse alejado del Señor? ¿Cuál fue el castigo? Ya se los he enseñado. ¿Cuál fue el castigo de Israel por haberse alejado del Señor, hermanos? ¿Qué les pasó? Se los llevaron, ¿verdad? Cautivos. Tanto fue el pecado que se los llevaron cautivos, ¿verdad? A las tribus del sur se las llevaron a Babilonia y a las tribus del norte se las llevaron a Siria. Vinieron los asirios, ¿verdad? Y las invadieron. Entonces ese fue el castigo porque ellos alejaron sus corazones de Dios, ¿sí? Y el Señor está diciendo, pero bueno, no todos, ¿verdad? Vino un juicio para mi pueblo, pero no todos estaban en pecado, porque pues esa es la otra realidad, ¿verdad? Había un remanente fiel, ¿sí? Había un remanente fiel, un remanente que estaba permaneciendo, un remanente que estaba buscando, un remanente que no había caído en pecado. Sin embargo, ¿verdad? Por causa de los que pecan, todo el pueblo es sujeto de la justicia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿sí? En otras palabras, hermanos, si una persona en la iglesia está en pecado, ¿dañará toda la iglesia? Sí, ¿verdad? Acordémonos del pecado de Acán, ¿verdad? Fue uno solo, un solo hombre. Y por causa del pecado de un solo hombre, ¿verdad? ¿Qué pasó? Todo un pueblo fue derrotado por causa del pecado de un solo hombre. Ajá. Entonces, pero dice el Señor, bueno, sí, por causa del pecado de la mayoría, porque pues eran la mayoría los que estaban en pecado, pues el remanente, los que eran fieles, pues también tuvieron que recibir ese juicio, ¿verdad? Ese juicio que pues quizás no merecían, pero pues estaban ahí en un ambiente de contaminación, ¿verdad? Dice el Señor, pero para ese remanente que fue fiel, ese remanente yo lo haré volver a la tierra que les quitaron. Y ese remanente yo lo voy a recompensar, porque a pesar de todo se ha mantenido fiel. Ese es el remanente del cual está hablando el capítulo 23
Y si es cierto, yo mismo, dice el Señor, porque fue Dios mismo quien mandó a Babilonia a que fuera y los quemara y los llevara como cautivos y todo. Dios mismo lo permitió para enviar juicio a su pueblo, estamos de acuerdo. Dios no estaba ajeno a esa situación, Dios mismo lo permitió, ¿sí? ¿Para qué? Para que su pueblo fuera disciplinado, Dios mismo lo permitió. Entonces dice, pero, ¿verdad? Yo los haré volver, ¿sí? Babilonia los ultrajó, los dañó, pero yo los haré volver. Y entonces en ese contexto, ¿verdad? Dice, entonces ya Judá no va a decir, Jehová, aquel que hace años, ¿verdad? Nos sacó de Egipto. Porque a veces vivimos de las glorias pasadas, ¿verdad? Y decimos, ay, aquel Señor que hace 50,000 años me hizo un milagro. No, pero ese mismo Dios, ¿verdad? Que te hizo el milagro hace 50 años, es el mismo Dios real y vivo que tienes hoy. Por eso el Señor les dice, y entonces cuando ya yo haga volver a ese remanente, no vas a decir, ay, aquel Señor que me sacó de Egipto, sino que ahora vas a decir, aquel Señor, ¿verdad? Que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel desde tierras del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios para con sus hijos está vigente, ¿sí? Pero nosotros a veces hablamos así como Israel, ¿verdad? Y decimos, ay, cuando el Señor me hizo un milagro, ¿verdad? ¿No? Y así como que si ya eso pasó y yo tengo que alabar a Dios por las glorias pasadas, ¿verdad? Y el Señor dice, no, ese mismo Dios, ¿verdad? Que te dio de comer hace 3 años cuando no tenías trabajo, es el mismo Dios que te está dando de comer hoy. Es el mismo Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué dices aquel Dios que ayer? No. Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos que vivir con esa conciencia de que lo mismo que el Señor hizo hace mucho tiempo, lo puede volver a hacer hoy, porque su justicia es eterna. Su justicia es eterna para con sus hijos. Amén. Y el Señor, si el Señor nos hizo justicia en algún momento de nuestras vidas, téngalo por seguro, que si usted es un remanente fiel, usted, ¿verdad?, será sujeto nuevamente de recibir esa justicia de parte de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos entender. Ahora vamos al siguiente nombre. Jehová el Gemolá. Jeremías 51, 56. Niños. Jeremías 51, 56. Dice la palabra. Jehová el Gemolá es Dios de retribuciones. ¿Qué quiere decir Dios de retribuciones? Que Dios da a cada quien lo que merece. Dios da a cada quien lo que merece. Dice, vamos a leer desde el 50. Dicen, los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis, acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados, porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros. ¿Por qué vinieron extranjeros contra los santuarios? Porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas,
de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. ¿De qué nos está hablando este capítulo? Nos está hablando de los juicios que vienen en contra de Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué iba a caer juicio sobre Babilonia? Se los acabo de decir. ¿Por qué iba a caer juicio sobre Babilonia, Chío? ¿Qué le hizo Babilonia al pueblo judío? Babilonia, ¿verdad? Vino y se llevó cautivo a todos los judíos, destruyó el templo, ¿verdad? Lo incendiaron, destruyeron las murallas, destruyeron todo. Nabucodonosor con su ejército, ¿sí? Ya sabemos que Dios utilizó a Babilonia para traer juicio a su pueblo porque ya el pecado estaba en extremo. Sin embargo, ¿verdad? Dios está diciendo aquí que Él va a traer juicio sobre Babilonia. Eso es lo que dice Jeremías 51:56. Y dice, porque Jehová es Dios de retribuciones. ¿Qué quiere decir Dios de retribuciones? Que le da a cada uno lo que se merece, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué dice que el Señor iba a destruir a Babilonia y a sus valientes. Vamos a ver qué dice Daniel capítulo 5. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con los babilonios. Daniel capítulo 5. Esto que está aquí en el capítulo 5 ocurre después de que muere Nabucodonosor, ¿sí? Con la persona que tomó el trono de Babilonia. Y entonces fíjense lo que dice la historia. No voy a leer todo, nada más algunos apartados. Pero presten atención hasta dónde llegó la maldad de los babilonios. Este reino, ¿verdad? Este imperio que tomó cautivos a los judíos. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, ¿y quién más? Imagínense, el rey de Babilonia agarró las copas del templo de Jerusalén para emborracharse y tomar con los otros reyes, y tomar con sus mujeres, y tomar con sus concubinas. Dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y fíjense, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real,
y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Sin embargo, sigue contando la historia, que ninguno de los magos, ninguno de los adivinos pudo interpretar la escritura que estaba en la pared. Entonces se acordaron de Daniel y le dijeron: hay un hombre judío que Dios lo usa. Llámalo para que él interprete la escritura en la pared. Y llamaron a Daniel. Entonces dice en el versículo 13: entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y entonces dice, fíjense, es que está bien interesante, me da ganas de leerlo todo, pero no me quiero demorar. Vámonos al versículo 17, dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros, porque el rey le dice: no, pues si tú interpretas yo te voy a dar un vestido, una corona, charalá, ¿no? Y le dice Daniel, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba, y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.
Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, rey de Media, tomó el reino siendo de 62 años. Así, sin esfuerzo, sin ejércitos, sin batallas, el Señor le quitó el reino al imperio babilónico. ¿Por qué? Por todo lo que Babilonia hizo, ¿verdad? Con los judíos, de habérselos llevado cautivos, de haber quemado el templo, ¿verdad? Y todavía tener la osadía de emborracharse con las copas del templo. ¿Por qué dice el Señor? Porque Dios es Dios de retribuciones y a cada quien le va a dar lo que se merece. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, nos consideramos ese remanente que ha permanecido fiel al Señor, no tenemos por qué hacer justicia por nuestra propia mano, porque el Señor es nuestra justicia y el Señor dará a cada quien el pago. Cuando yo estudiaba esto, entendí algo. Cuando nosotros como seres humanos queremos hacer justicia por nuestra propia mano y queremos justicia para quien nos ha hecho daño, de alguna manera estamos reconociendo que no hemos sido fieles a Dios, porque no estamos confiando en que Él va y hace justicia por mí. Y cuando nosotros somos conscientes de que nos hemos esforzado por ser fieles a Dios, decimos: Señor, la justicia está en tus manos, porque ya entendí que esto de la justicia es para el remanente fiel, no es para cualquiera. Porque los que no son fieles, ¿qué es lo que hacen? Entran en soberbia y quieren venganza por su propia mano. Pero los que han sido fieles dicen: Señor, tú eres mi justicia. Señor, tú eres Dios de retribuciones. Dale a cada quien lo que le corresponde. ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando? Sí. Amén. El siguiente. También hace referencia la Biblia al Señor como la roca. Amén. Hermana Nubia, ¿me puede apoyar por favor con Deuteronomio 32:4? Hermana Marta, Isaías 17:10. Y hermana Blanca, Salmos 19:14, por favor. Ya cuando lo tengan, empieza a leer, por favor. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Amén. Hermana Marta. Isaías 17:10. Dice: porque te olvidaste de Dios de tu salvación, no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Amén. Y Salmos 19:14, ¿qué dice? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. ¿Qué características tiene una roca, hermano Damián? Que es que no es muy fácil de romper, ¿no? Que es algo que sirve hasta para cimentar,
es algo voluminoso con gran fuerza, ¿no? ¿Qué características tiene una roca, hermana Lulú? Es grande, inmovible, no con cualquier cosa se mueve. Imagínense, para mover una roca, no cualquiera la mueve, ¿verdad? Ni siquiera estos aironazos que hay aquí en Chalco no mueven una roca. Es más fácil que se muevan nuestras casas de Infonavida que se mueva una roca. Es más fácil que venga un aironazo, ¿verdad? Y nos deje sin techo a que se mueva una roca. Porque una roca, ¿verdad? No se mueve. ¿No? Hay una alabanza bien viejita que dice, eres tú la roca inconmovible. No sé si la han escuchado. Porque la roca no se mueve. Y esa es la firmeza de Dios. No se mueve, ¿por qué? No se mueve, ¿por qué? Porque está firme, ¿verdad? Porque no cambia. Y de hecho en el Nuevo Testamento el mismo Jesús nos dice, ¿verdad? Que si nosotros estamos cimentados sobre la roca, entonces vamos a poder salir avante de muchas situaciones. Pero si nosotros estamos cimentados sobre arena, ¿qué sucede? Viene el primer problema y ya andamos chillando. Viene el primer problema y ya dejamos de ir a la iglesia, ¿sí? Esos son los síntomas de los que están cimentados en arena, ¿no? Viene el primer golpe y ya me voy, ya me alejé, ya me desanimé. Todos esos están cimentados en la arena. Desafortunadamente. Cuando actuamos así, simplemente son señales de que nuestra vida ha estado cimentada en arena, ¿sí? Pero que no hemos entendido que necesitamos cimentar nuestra vida sobre la roca, ¿sí? Viene el problema y ya volví atrás. Viene la circunstancia y ya me dio la depre, ¿no? Entonces, necesitamos, amados hermanos, vivir la palabra, no solamente conocerla, vivir la palabra, ¿sí? Y realmente fundamentar nuestra vida sobre la roca. La roca es uno de los nombres que caracteriza los atributos de Dios. ¿Cuáles atributos? Que el Señor no se mueve, no cambia. Una roca no cambia de lugar. Esos cerros que nosotros vemos desde aquí, ¿verdad? Que están conformados por grandes rocas. Yo no puedo decir, miren hermanos el cerro, hoy amaneció de este lado, ¿verdad? Y mañana, no hermano, ¿qué creen? Volteen para allá, miren el cerro se movió y amaneció allá, ¿verdad? No, el cerro no se mueve. Así es nuestro Dios. Es el mismo, ayer, hoy y siempre. No cambia. No está movido por circunstancias. No está movido por emociones. ¿Sí? Su fidelidad no cambia. Dios no dice, Sammy, como te portaste mal ayer, hoy no te amo. Quizás mañana regresa para ver si ya te vuelvo a amar. No, Dios no dice eso. Su amor no cambia. Su fidelidad no cambia. Sus promesas permanecen. Por eso Dios es la roca. Amén. Amén. No puedo decir, es que Dios hoy me dijo esto. Ah, no, y mañana me dijo otra cosa, todo lo contrario. No, ¿quién puede decir eso? Nadie lo puede decir, amén. Jehová Chama. Vámonos a Ezequiel. Ezequiel. El profeta Ezequiel. Capítulo 48. Versículo 35. Bueno, en este capítulo
En este capítulo, Ezequiel está hablando de los límites de la repartición de la tierra de Israel, ¿sí? A las 12 tribus, ¿sí? Las de Rubén, las de Gad, las de la media tribu de Manasés, las de Judá, las de Simeón, etcétera, ¿no? Entonces, terminando, ¿verdad?, de los límites geográficos de cada una de estas 12 tribus a lo largo de Israel, dice el versículo 35, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama, el Señor está allí. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ese nombre tendrá algo que ver con nosotros? Ese nombre, yo les pregunto, ¿tendrá algo que ver con nosotros? ¿O ese nombre no más aplica pues para los israelitas? El Señor está con nosotros, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es inmutable. Pensando en el contexto. La Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Templos del Espíritu Santo, ¿cierto? La Biblia dice que nosotros somos sus hijos, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros fuimos adoptados. La Biblia dice que nosotros somos herederos. ¿Sí lo dice o no lo dice? Amén. Prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ajá. Entonces, el Señor está aquí hablándole a los israelitas, ¿verdad? El Señor les dio una tierra y les dio límites, ¿verdad? Y el Señor le está diciendo a su pueblo, yo te doy esto con estos límites, ¿sí? Y Jehová está allí. Cuando Dios te dio tu casa, si ya la tienes, te entregaron una escritura, ¿cierto? Que dice, no sé, tanto metro por tanto metro, ¿verdad? Bueno, lo que dice, ¿no? Y el día que a ti te dieron tus llaves, como tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Y en esa casa habita la presencia de Dios, el Señor te dice hoy, esa es la casa que yo te entregué para que ibas con tu familia, ¿verdad? Y Jehová está allí. El día que Dios te dio, no sé, un carro, y te entregaron las llaves de ese carro, y tú en ese carro te movilizas con tu familia, a ti te dicen, mire, aquí están sus llaves de su carro. Y Dios te dice, y el Señor está allí, ¿verdad? El día que fuiste a tu trabajo y te dijeron, mira, esta es tu oficina, ¿no? O este es tu lugar, o aquí, este es tu puesto de trabajo. A ti te dijeron, ¿verdad? Todo lo que nosotros recibimos en esta vida, llámese casa, llámese carro, llámese puesto de trabajo, tiene límites, así como los tuvo la tierra que Dios le entregó a Israel, amén. Amén. Pero en ese límite, donde estás tú, que eres un hijo de Dios, el Señor nos dice, y Jehová está allí. Amén. Amén. Jehová está en todas partes, porque Dios es omnipresente, ¿verdad? Pero cuando aprendamos sobre los atributos de Dios, vamos a ver nosotros que Jehová está en todas partes, pero no con el mismo propósito. ¿Sí? Eso lo vamos a aprender. Jehová está en todas partes, pero no con el mismo propósito. Jehová puede estar en un lugar para bendecir. Jehová puede estar en otro lugar está en otro lugar al mismo tiempo, y en ese otro lugar está para manifestarse. Y puede estar está en otro lugar al mismo tiempo, puede estar, no, porque de hecho es omnipresente, para juicio. Y está en otro lugar, ¿verdad? Para celos, y está en otro lugar para ira, y está en otro lugar para gracia, y está en otro lugar
Dios está en todas partes, pero no está en todas partes con el mismo propósito. ¿Sí me entienden? Pero donde hay un hijo de Dios, la presencia de Dios está de manera especial. Jehová está allí. Y por eso es que de repente hay personas que llegan a tu casa y te dicen, ay, pero aquí en tu casa se siente una paz, ¿verdad? Y de pronto por eso es que te pasa que a lo mejor, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que entran personas al consultorio y llega una consulta y terminan llorando y contándome todos sus problemas, porque Jehová está allí. Amén. Jehová está allí. Y yo sé que eso nos ha pasado a todos nosotros. A todos nosotros nos ha pasado, ¿cierto? En el trabajo, en el transporte, en la casa, con un vecino. A todos nos ha pasado. Saben que no estoy mintiendo. Porque donde nosotros estamos, Jehová está allí. Amén. Que no se nos olvide que el Señor está con nosotros en todas partes, ¿verdad? Es mentira que, como a veces decimos, no, yo me bajo de la cruz. No, Dios está contigo en todas partes, no te puedes bajar, porque Dios está contigo en todas partes. El Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Dios está conmigo cuando estoy en las tortillas, Dios está conmigo cuando estoy en mi trabajo, Dios está conmigo cuando estoy en mi casa, Dios está conmigo cuando estoy orando, pero Dios también está conmigo cuando estoy lavando los platos. Dios está conmigo siempre. Porque donde hay un hijo de Dios, Jehová está allí. Amén. Eso es lo que a veces se nos olvida, ¿no? Por eso a veces vivimos como que si Dios no estuviera. Pero Dios está con nosotros en todo momento. Amén. Amén. Ahora, aquí termina los nombres con los cuales el Señor se reveló en el Antiguo Testamento, que es la mayoría. Ya vamos a acabar esta clase, este tema. La mayoría de los nombres de Dios, ¿sí? El Señor los revela en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, vamos a ver la palabra griega Theos. ¿Ya estás ahí? La diapositiva. Theos, que es la palabra griega para referirse a Dios, ¿sí? Y encontramos, por ejemplo, la palabra Theos en griego, en el primer versículo de Juan. ¿Qué dice el primer versículo de Juan? En el principio era Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Ese Theos lo encontramos en el Nuevo Testamento, en griego, amén. Y veíamos esa raíz cuando vimos la primera clase, ¿verdad? Teología. Por eso se llama teología, ¿sí? Conocimiento de Dios o estudio de Dios, ¿sí? Teología. Viene de ahí, de esa palabra griega, ¿verdad? Theos, que es Dios. El otro término, Abba. Abba es un término arameo. Abba es un término arameo que significa padre, ¿sí? Papito. Eso significa Abba Padre. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con ese término, ¿verdad? Abba Padre. Estamos expresando nuestra máxima identidad como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros nos podemos acercar a Dios con confianza. Amén. Amén. Dice Hebreos, ¿verdad? Acercaos oportunamente al trono de la gracia, ¿sí? Acercaos confiadamente, al trono de la gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Hermana Marta, le voy a hacer una pregunta.
Si su hija comete un error grave, grave, ¿usted la dejaría de amar? Nunca, ¿verdad? No. Hermana Nubia, si su hija cometiera un error grave, ¿usted la dejaría de amar? No, ¿verdad? Hermano Damián, si su hija cometiera un error grave, pero grave, innombrable, ¿usted la dejaría de amar? No. Y entonces, ¿por qué nosotros pensamos en nuestra cabezota, verdad, que Dios nos deja de amar cuando nos equivocamos? ¿Quién nos dijo a nosotros eso? ¿Quién nos enseñó eso? Y entonces, ¿por qué nosotros somos tan duros para juzgar y decir, y es que este no se merece esto, y es que este no se merece aquello? Cuando nos equivocamos somos tan duros con nuestros hermanos, ¿verdad? Veíamos cuando hablábamos del profeta Jonás, cuando dimos el estudio de Jonás, ¡ay, cómo somos! ¿Cómo somos? No es que yo les quiera hablar feo, hermano, pero ¿cómo somos? Cuando yo me equivoco, harta misericordia para mí, pero cuando mi hermano se equivoca, harto juicio para mi hermano. ¡Ah, qué bonitos! ¿Quién les enseñó a ustedes eso? Si somos hijos del mismo Padre. ¿Por qué lo tiene que dejar amar a Él? ¿Y por qué? Cuando yo me equivoqué, a mí me tuvo que redimir y a mí sí me tuvo que mostrar su gracia y su favor y su misericordia. ¿Y por qué para mi hermano pido juicio y castigo? ¡Ay, qué lindos! Yo no sé quién les enseñó eso. Pero si él es mi hermano y somos hijos del mismo Padre, ¿por qué él no puede ser sujeto de la misma gracia que yo recibí? Tan es Padre mío como es Padre de él, porque los dos fuimos comprados con el mismo precio y a precio de sangre. Es mi Padre y aquel es mi hermano y también es Padre de él. Pero a veces hasta con nuestros hermanos de sangre somos así, ¿verdad? Ay, ¿por qué a él le trajiste paleta y a mí chocolate, no? Ay, ¿por qué? Pero un padre no quiere el mal para sus hijos. Dice la Biblia, ¿verdad? Si un padre terrenal, si su hijo le pide pan, ¿le va a dar una serpiente? Eso dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar una serpiente? No, entonces ¿cuánto más, verdad, nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas a sus hijos, a los que le aman? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a sus hijos? Todos nosotros somos sus hijos. Y cada padre sabe, ¿verdad?, en qué momento derrama gracia, en qué momento es disciplina, ¿verdad?, en qué momento es corrección. Cada padre lo sabe, pero eso es algo que le corresponde al Padre, no a nosotros. Eso le corresponde al Padre, no a nosotros. Porque a mí Sammy no me va a decir cómo voy a corregir a Dana. Y Dana no me va a decir cómo voy a corregir a Sammy. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿O usted permite eso en su casa, que uno le diga, su hijo menor le diga cómo va a corregir al mayor o al mayor? No, ¿verdad? ¿Usted qué hace cuando está regañando a uno de sus hijos? Le dice al hermano, tú quítate, no, tú aquí no, porque ese problema es mío con mi hijo, ¿sí o no? Eso hacemos los papás cuando el hermano se quiere meter la cuchareta, ¿verdad? Le decimos, no, hijo, aquí tú no, ¿verdad? Porque yo ahorita estoy aquí con tu hermano. Así también dice Dios. O sea, ¿tú qué? Ese problema es mío con mi hijo.
ese problema es mío con mi hija, o sea, tú no te metas, no te metas. Yo soy su padre y yo veo, ¿verdad? ¿Qué hago con mi hijo? Él es nuestro padre. Y cuando pensemos en Dios, pensemos en las características de un padre. Un padre ama a todos sus hijos por igual. Nosotros como hermanos no le vamos a decir al padre lo que va a hacer con sus hijos. Porque el padre por naturaleza ama. Nosotros como hermanos no tenemos ni la más mínima autoridad para decirle al padre qué va a hacer con sus hijos. Entonces, siempre que pensemos en Dios, amados hermanos, pensemos en esas características de un padre y pensemos cuando tenemos relaciones con nuestros hermanos en las características de nuestro padre y no nos saltemos, ¿verdad? ¿Sí? Lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos instruye, amados hermanos. Dios es nuestro Padre y es Padre de todos nosotros, amén. Entonces, ¿a quién ama Dios más? A todos. Entonces, ¿quién es el favorito de Dios aquí? Todos. ¿Quién es el hijo preferido de Dios? ¿Está claro? Porque Dios es Padre de ¿quién? Amén, está claro. Y por último, hermanos, Kyrios, ya acabé, ¿eh? Kyrios, que significa Señor. Y ahí está el versículo, Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Kyrios, en el Nuevo Testamento. Y con esto terminamos, porque ya habíamos visto que en el Antiguo Testamento, Señor es ¿qué? ¿Qué palabra? Adonai. Y que cuando decimos Señor, no es nada más por decirle Señor, ¿verdad? Cuando decimos Señor, tenemos que entender que le estamos diciendo, tú eres Señor de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones. Tú eres mi Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. ¿Está claro? ¿A quién ama Dios más? A todos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Párense, hermanos, por favor. ¿Quieres orar, Rubén? Amén. Señor, te damos gracias, Dios, por que siempre nos estás hablando a través de tu palabra, Dios. Gracias porque a través de conocer más de tu nombre, Señor, podemos conocer más tus características, tu naturaleza. Y hoy nos enseñas muchas cosas, Dios. Gracias porque tú eres nuestro Padre, Dios. Y algo que yo aprendí hoy es que tú nos amas por igual a todos, Señor. Tú no tienes ningún hijo preferido, Dios. Y de la misma manera que un padre perdona a su hijo y no lo deja de amar por sus acciones, tú nos amas, Dios. Ayúdanos, Señor, a que cuando nos equivoquemos, Señor, nunca olvidemos que tu amor no ha cambiado para con nosotros, Dios. Que tú pides acercarnos a tu presencia, Dios, a tu trono, y encontraremos la gracia que necesitamos para salir adelante, Dios. Tú no nos has dejado de amar por nuestros errores y no pasará tampoco jamás, Dios. Tú nunca cambias, Dios. Ayúdame a entender eso en mi corazón, Señor. Porque muchas veces cuando nos equivocamos, la primera reacción es alejarnos. Y no es correcto porque tú eres nuestro Padre y tú no nos has dejado de amar por nuestros errores, Señor. Ayúdanos a entender eso en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios. Y que hoy, Señor, nos podamos acercar a tu presencia, a la presencia del Padre amoroso, a la presencia del Padre que derrama de su gracia cuando nos equivocamos. Esa presencia de ese Padre eterno que nos ha amado con amor eterno y que nos sigue amando de la misma manera, Señor, como nosotros cuando nuestros hijos se equivocan, Señor. No los vamos a dejar de amar jamás, Dios. Cuanto más tú a nosotros, Dios, que diste a tu Hijo y derramó su sangre por nuestra vida y Él nos compró. Tú nunca nos vas a dejar de amar, Señor.
Saca esos pensamientos de nuestra mente, saca esos sentimientos de nuestro corazón, Señor, porque tu amor es eterno y no va a cambiar jamás para con nosotros, Dios. Gracias, Abba Padre, por amarme y por amarnos a cada uno de nosotros y